Mateo 25, versículo 14. Vamos a leerla toda ahí conmigo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola que enseña Jesús acerca precisamente de la relación de 2 tipos de siervos. Para empezar, está hablando Jesús de siervos, está hablando precisamente de discípulos, gente que estaba cercana a su Señor, le conocían a su Señor. Entonces aquí vemos 2 tipos de siervos. Por un lado, vemos a los siervos que duplicaron el dinero que el Señor les confió, a los cuales llamó buenos y fieles. Y al otro siervo que por tener miedo escondió el tesoro, escondió los talentos, y el Señor le llamó malo y perezoso. Por un lado vemos a los siervos útiles y por el otro lado al inútil. Por un lado a los productivos para el reino y por el otro al que no produjo. Y cerró Jesús en esta parábola indicando que por un lado estaban los siervos que irán al cielo y estarán en el gozo eterno con el Señor, pero el negligente, el desobediente, el perezoso irá al infierno. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de siervos? Porque hubo 2 que pudieron duplicar, que pudieron ser productivos en el reino del Señor, pero el otro no produjo, escondió su tesoro, escondió el dinero de su Señor y no recibió ninguna recompensa, es más, fue castigado en el infierno. ¿Cuál es la diferencia de estos 2 siervos?
Gracias, sí, gracias, porque sé que están despiertos acá. Bueno, la diferencia entre estos dos tipos de siervos son sus pensamientos acerca de Dios y la bondad de Dios. Sus pensamientos. Cómo pensaban dos acerca de su Señor y cómo pensaba el otro. Y cómo interpretaron la bondad, la forma en que se podían relacionar con su Señor. Y lo que tenían que hacer para el Señor. En el versículo 24 de esta parábola, de este capítulo, fíjense cómo se acerca al que yo llamé al siervo inútil, al siervo malo, al negligente. Porque dice así el versículo 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Le dice: te conocí, te conozco. En una versión dice severo, en otra dice exigente. Dice: Señor, te conozco como un Señor duro, severo, exigente. E incluso le echa la culpa a su Señor de lo que no había podido producir con el dinero que le habían confiado, porque le dice: porque sé que tú eres así. Como decían en la mañana los coaches, ¿no? Que de repente hasta culpamos a Dios de nuestros propios pecados. Bueno, aquí justamente lo que estaba haciendo este siervo negligente era incluso culpar a su Señor de lo que no había producido. Le dice en una versión, la TLA, dice: porque pides hasta lo imposible. Pides lo que no has dado, le dijo este siervo a su Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo conoció? ¿Qué es lo que conoció este siervo negligente, inútil, poco productivo, perezoso, como le llamó Jesús? ¿Qué conoció de su Señor? ¿Dónde habrá atrapado esa mentira en sus pensamientos, en su mente acerca de ese Señor? Tal vez un padre severo, tal vez un padre que lo castigó severamente, injustamente, y era él la forma en que él empezó justamente a relacionarse después con su Señor. Un padre o madre perfeccionista que no lo dejaba equivocarse y severamente lo castigaba. ¿O qué mentira le hizo ahí creer el enemigo, Satanás, acerca de su Señor, para que él dijera: yo te conozco, que eres así de severo. Yo te conozco, que pides hasta lo que no das. No conoció a un Señor que da, que se daba, poderoso, rico, pero que compartía con sus siervos. No, él conocía, o creía que conocía de esa forma a su Señor. Le da razones justamente este siervo para no haber hecho nada con el tesoro, con el dinero, con el talento que le confió su Señor. ¿Qué religiosidad atrapó ahí su mente a este siervo para justamente ver distorsionado la figura de su Señor? Esta distorsión de cómo veía a su Señor hizo a este siervo inútil, infiel, perezoso. Y vean en el versículo siguiente, en el 25, le dice: por lo cual
por cómo te conozco, por la imagen que yo tengo acerca de ti, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí el talento que me confiaste. Hay algún miedo que tenemos en nuestra mente. Hay algún miedo que nos hace esconder el talento, enterrarlo, en lugar de hacerlo producir. Ese miedo porque tenemos distorsionada la bondad, la figura, la naturaleza de nuestro Señor hacia nuestra vida. ¿Qué velo te ha cegado? ¿Qué velo nos ha cegado para no entender la naturaleza bondadosa de nuestro Señor? Este siervo le declara: tuve miedo porque conozco tu severidad. Y creo que algunos de nosotros no podemos acercarnos al Padre precisamente porque, aún siendo siervos, aún que le conocemos de cierta forma, tenemos distorsionada esta imagen de nuestro Señor. Demasiada religiosidad. A lo mejor en nuestra niñez, en tu niñez, te dijeron: bueno, es que Dios es un Dios severo, es un Dios castigador, es un Dios que está buscando cómo castigarte y enviarte directamente al infierno. Y se ha quedado esa imagen ahí. Pues hoy se tiene que quebrar en el nombre de Jesús. Hoy tiene que romperse eso, porque eso impide que seas productivo con el tesoro, con el talento que el Señor ya te ha confiado. Porque le está hablando a los siervos, le está hablando a aquellos que estaban cercanos a Él. Dice: de entre todos estos siervos escogió a ellos 3. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Pero les dio. Vean la diferencia. Por eso les decía: ¿cuál es la diferencia entre estos dos siervos y la forma en que interactuaban, la forma en que se relacionaban con su Señor? Uno le puso pretextos, le puso las excusas de por qué no llegó a la meta. Y es común justamente que cuando tú no llegas a la meta, ¿no? Los que son jefes, los que tienen gente a su cargo, inmediatamente saben cuando alguien no llegó a la meta, porque te llegan con una presentación de 65 slides para darte todo el contexto, toda la problemática mundial, nacional, todo lo que sucedió para no llegar al objetivo que se planteó. Si tú estás bajo autoridad, si estás ahí bajo algún líder, bajo un jefe, llega con el resultado. Todo lo demás es rollo. Todo lo demás es justificación. Lo importante ahí es el resultado. Después ya te dirá el jefe, ¿no? A ver, cuéntame qué hicieron, qué pasó, cuáles fueron ahí. Vean justamente lo que hizo el de los 5 talentos en el versículo 20. Dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, los duplicó. E inmediatamente le dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No rollos, no choros. Aquí está la multiplicación, aquí está el objetivo, y aquí está lo que logré con lo que tú me has confiado. Algo veía diferente este de los 5 talentos. Versículo 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos,
dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. De la misma forma. No rollos, aquí está. Me confiaste 2, aquí están tus otros 2. Gozosos de haber duplicado, de haber multiplicado los talentos de su Señor. ¿Qué diferencia? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven cómo se acercan de forma distinta a estos 2 siervos? El perezoso, el negligente, el que tuvo miedo, no logró ver la bondad de su Señor. Tenía una imagen distorsionada completamente de lo que el Señor quería para él, para su vida y para los talentos que Él le confió. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Un denario equivalía al salario de un día de trabajo, de una jornada laboral. Entonces, un talento, lo que les confió el Señor, fíjense, un talento son 6,000 días de trabajo, o sea, 20 años. O sea que el Señor, al que le confió 5 talentos, le confió 100 años de salario. Al de 2 talentos, le confió 40 años. Y al de 1 talento, 20 años de trabajo le confió. Les confió a los 3 diferentes tamaños del tesoro. Y dice, era por su capacidad. Algo tenían diferente, por lo cual el Señor dividió los tesoros así. 100 años, 20 años, 40 años, 20 años. Porque tenían diferentes capacidades. Pero vean justamente, el de 40 años, el de los 2 talentos, no se puso a ver, a cuestionarse, a preguntarse por qué al otro le habían dado 5. No se puso de quejumbroso. No se puso a sobrepensar. Seguramente quiere más al otro que a mí. Seguramente a mí me ve más burro que aquel. Sí, seguramente no me dio tanto porque sabe que yo los voy a perder. Y entonces por eso, no se detuvo en esa situación. Él tomó sus 2 talentos y dice justamente la palabra al inicio, decía que inmediatamente salieron a negociar, que inmediatamente se pusieron a ver estos 2, el de los 5 y el de los 2 talentos, cómo iban a hacer para multiplicar los talentos, el tesoro, el dinero que su Señor les había confiado. No tuvieron miedo, no escondieron el tesoro, no esperaron todo este tiempo pasivamente, perezosamente, para ver cuáles eran realmente las intenciones del Señor y ver qué es lo que iba a pasar. No, estos 2 fueron sagaces. Fueron siervos útiles, fueron siervos fieles, fueron siervos buenos, que se pusieron en los negocios de su Señor, que vieron la forma de cómo expandir el talento, el tesoro que su Señor les había confiado. Ellos entregaron su resultado, su producción, su multiplicación. ¿Qué tenían estos 2 que no tenía el otro siervo?
¿Qué tenía? Sus pensamientos acerca de la bondad del Señor eran los correctos. El de los 5 talentos y el de los 2 talentos realmente conocían, sabían la verdad, conocían la naturaleza de su Señor, que era un Señor bondadoso, que era un Señor amoroso, que era un Señor que los quería bendecir, que los quería multiplicar. Tenían un concepto adecuado, conocían realmente a su Señor. David, en el Salmo 119, versículo 68. David conocía perfectamente la bondad de su Señor. Tanto le alabó, tanto estuvo delante de su presencia David, que conoció justamente la bondad de su Señor. Y vean, en el Salmo 119, 68, dice así: bueno eres tú, Señor, bueno eres tú y bienhechor, haces el bien, enséñame tus estatutos. La versión NTV, que es de donde saqué el título de esta conferencia, ¿la tiene ahí la NTV? Dice así: tú eres bueno y haces únicamente el bien. El Señor, nuestro Dios, es bueno y solamente, únicamente hace el bien. Esa es la verdadera naturaleza de nuestro Señor. Esa es la bondad de nuestro Señor. Hacer únicamente el bien. Pensar de la bondad de Dios me da hasta calor. Dios es la fuente y la definición de la bondad. Nosotros hoy utilizamos la parte de la bondad, la parte del bien, ¿no? Para hablar de ciertas cosas, de ciertas características de una persona. Es una buena persona. Esta fruta está buena, este aguacate está bueno. Utilizamos ese adjetivo. Pero cuando vamos a la palabra, cuando dice justamente la palabra, el Señor es bueno, lo que está refiriendo es que justamente el Señor es la fuente y la definición de la bondad. Mateo 19, 17 dice: ninguno hay bueno sino Dios. Ninguno tenemos esa bondad dentro de nosotros inherentemente. Necesitamos tomarla de nuestro Dios. Pero nuestro Señor es bondadoso, es bondad, es la fuente del bien, de la bondad. Ninguno hay bueno sino Dios. Préstame ahí, John, por favor, el slide 1. Dice: la bondad de Dios. ¿Qué significa bondad de Dios? Es que Él nos quiere dar beneficios. Él nos quiere beneficiar. Contrario a lo que pensaba
el siervo de un talento, que el Señor era un ogro, que era una persona que estaba buscando en qué se iba a equivocar, que era severo, que era exigente. No, lo que nos está diciendo, la verdadera, por eso David dijo: enséñame tus estatutos. Por eso es que David quería conocer más acerca de la bondad del Señor, porque sabía que en sus estatutos, en su palabra, podía entender más acerca de la bondad del Señor. Y para nosotros ahora es más fácil entenderla, porque es que Él nos dé beneficios. Él nos quiere bendecir. Él está buscando la oportunidad de bendecirnos, pero Él nos quiere cerca para podernos bendecir. Por eso qué bueno que están aquí, qué bueno que se acercan, qué bueno que vienen a escuchar la palabra, porque el Señor nos quiere bendecir, porque el Señor nos quiere dar beneficios. Brota de Él justamente bendición. Dice que Él está buscando un corazón dispuesto a quien bendecir. ¿A quién bendecir? Dice: a estos que fueron a laudes, bendición. Mayor bendición. Y esos que están conectados, bendición. De una u otra forma el Señor te bendice. Cada mañana es una bendición, es una forma de beneficiarnos constantemente. Slide número 2, John, por favor. Dice: Dios es bueno con toda su creación, con toda la humanidad y sobre todo con sus hijos. Él creó, dice, Él creó y vio que todo era bueno. Todo fue un beneficio, todo fue una bendición. Toda la creación, a toda la humanidad, porque aunque éramos criaturas que no habíamos entrado a ser parte de su reino, parte de su familia, Él aún así nos bendice, nos beneficiaba. Buscaba la forma de, a través del beneficio, que nosotros volteáramos a ver la fuente de esa bendición. Pero cuando somos sus hijos, cuando entramos a ser parte de su naturaleza, cuando entramos a ser parte de su pacto, cuando hemos sido adoptados a través del sacrificio de Jesús, entonces su bendición se expande. Y entonces el Señor está buscando cómo bendecirte. Nosotros simplemente tenemos que conectarnos ahí a su presencia, acercarnos a su presencia. Como decía el pastor Javi el viernes pasado, venimos y le ponemos aquí nuestra petición. ¿Para qué? Para recibir su bendición, para recibir un beneficio de esa petición. Slide 3, para terminar ahí dice: Dios es inherentemente bueno. Dios es infinitamente bueno. Dios es inmutablemente bueno. Apláudale, Señor, sí. Porque Él es bueno. Inherentemente, es parte de su naturaleza. Él, como les decía, Él es la fuente de esa bondad. Él no puede ser malo. Su naturaleza, eso es parte es inherente, es infinitamente bueno. Su bondad hacia nosotros no termina. Aunque nos discipline, aunque nos castigue, como nos decía el pastor Toño en la mañana, aunque nos discipline, es para nuestro bien. Es para corregirnos, porque quiere que volvamos otra vez al camino donde Él puede seguir bendiciéndonos y bendiciéndonos y bendiciéndonos. Porque es infinitamente bueno.
El siervo de un talento, él no veía eso. Él veía la riqueza, vio que le dio 5 a uno, que le dio 2 a otros y se empezó a quejar. Empezó a hacer ahí revolturas en su cabeza. Él no entendió que el Señor es inherentemente, infinitamente y sobre todo inmutablemente bueno. Aunque cometamos errores, aunque en esos errores pequemos, nos arrepentimos, venimos delante de Él, rogamos por su perdón, le decimos: Señor, disciplíname, corrígeme lo que me tengas que corregir. ¿Y qué viene? Lo inmutablemente bueno del Señor a nuestra vida. No va a cambiar. No va a cambiar. Aunque la situación de todo el planeta se ponga en un caos completo, inmutablemente el Señor será bueno con nosotros. Nos va a bendecir, nos va a beneficiar, porque es lo que quiere el Señor. Es lo que busca que nosotros recibamos de parte de Él. Amén. Wow. Ahora en estos días de renovación, yo le decía: Señor, ¿qué tengo que renovar en mi mente? ¿Qué tengo que renovar? Y el Señor me decía: acerca de mi bondad, acerca de la bondad, de mi bondad. Y yo: pues es que yo sé que eres bueno, Señor. Y entonces empecé ahí, y hay de la bondad, no tienen ni idea de todo lo que hay acerca de la bondad. Pero eso está padrísimo esto, ¿no? Los siervos diligentes, los obedientes, los productivos no cuestionaron al Señor. Siguieron con la locura de que les hayan dado años de salario, y que les dijera: te los confío. Es una locura. Y ellos no lo cuestionaron. Dice que los tomaron y salieron a negociar, salieron a ver cómo producían más, porque sabían que el Señor es lo que buscaba, que les había confiado ese dinero, ese talentos, esos tesoros, precisamente para multiplicarlos. Que el Señor los iba a estar apoyando, que el Señor les iba a estar echando porras, que el Señor iba a estar detrás del escenario ayudándolos. No se quejaron, corrieron, fueron diligentes y salieron a multiplicarlo. Sabían que Dios es bueno y podían disfrutar de su bondad. El siervo de un talento no pudo disfrutar de la bondad del Señor. Le dio un talento, 20 años de salario. Y yo me ponía en su posición y yo decía: Señor, ¿cuántos tesoros me has dado? ¿Cuánta bendición? ¿Cuántos talentos? Y a veces no los disfruto porque me estoy comparando con el talento de otro, porque me estoy comparando con el tesoro de alguien más, porque estoy viendo lo que me hace falta y no lo que tú me diste. Pero el Señor quiere que disfrutemos de su bondad, porque su bondad es infinita. Y a medida que aprendamos a disfrutar de su bondad, ¿sabes qué hace el Señor? Te da más y te da más. Y si no te apartas, sino que te mantienes ahí, el Señor no va a tener reparo de seguirte bendiciendo. Y el Señor habló de dinero justamente acá, porque sabe cómo nos aprieta la parte del dinero, ¿no es cierto? Pero hoy utilizamos la palabra talentos para otro tipo de cosas. Yo te estoy hablando de tesoros. ¿Qué tesoro te ha dado el Señor ahora?
a lo mejor has dejado de disfrutar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, la ropa que tienes, la experiencia que has vivido, el disfrutar de su presencia esta noche. Es un tesoro. ¿Qué mayor tesoro podemos tener? ¿Qué mayor tesoro que Jesús? Juan 10:11 dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mayor tesoro nos ha dado que su vida misma por ti y por mí, para que ahora podamos disfrutar de su presencia, de todas las bendiciones, de todos los beneficios? Hay beneficios, hay bendiciones que la creación, que la humanidad que no conoce del Señor, que no está cerca, no va a poder disfrutar. Pero nosotros sí. Fuimos sus elegidos, hemos sido llamados. ¿Qué mayor tesoro? Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición. Antes no teníamos acceso a toda bendición espiritual, pero ahora, gracias a Cristo, tenemos acceso a esa bendición espiritual. ¿Qué estamos haciendo con esa bendición espiritual? ¿Estamos multiplicando? ¿O nos da miedo? La enterramos, la escondemos, en lugar de salir, de entrar en los negocios de nuestro Padre y multiplicar ese tesoro que el Señor ya nos ha confiado. Efesios 2:4-5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué tesoro nos ha entregado el Señor? ¿Qué tesoro nos ha dado Dios? Por su misericordia, por su infinita bondad, entregó a Jesús para que ahora nosotros podamos vivir en esa infinita bendición. Salmo 107. Es un salmo que habla muchísimo de la bondad del Señor. Y abre así el Salmo 107: y se alabad al Señor porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Hoy le pido al Señor que nos dé una nueva revelación de la bondad de Él. Es infinita, nosotros no la podemos comprender completamente, pero sí hemos disfrutado gran parte de esa bondad, y por ello le alabamos. Por ello le cantamos. Por ello damos sacrificio de alabanza. Versículo 35 de este salmo. Vean la bondad del Señor y van a entender, como yo entendí. Por eso me emocionó tanto este salmo. Dice así: vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. ¿Qué es lo que hemos estado viviendo en nuestra nación estos últimos meses? La bondad del Señor. La bondad del Señor.
Es algo que nos ha estado, dice nuestro pastor Toño. Es la bondad lo que estamos viendo, esta lluvia grande que nos ha beneficiado. Lo que nos está anunciando justamente es la bendición espiritual. Esa bendición espiritual que no tiene límites, nos las está anunciando el Señor para nuestras vidas. El siervo de un talento le dijo a su señor: tuve miedo y por eso corrí a esconder el talento y esperé a que regresaras para devolvértelo. Y ahí está tu talento. Tuve miedo. El mundo, Satanás, busca atemorizarte todo el tiempo. Porque si tienes miedo, se distorsiona el concepto, la realidad de Dios en tu vida. Y vas a esconder tus talentos. Vas a esconder el tesoro que el Señor te dio para multiplicar, para ser útil y productivo en su reino. No entierres tu talento. No entierren su talento. No escondas, no tengas miedo. El Señor no te ha confiado el tesoro que te ha dado. No te ha confiado el sacrificio de Jesús. No te ha confiado al precioso Espíritu Santo para que lo entierres, para que lo escondas. Te lo ha confiado para que lo saques a la luz, para que lo hagas brillar primeramente en tu vida, pero para que seas bendecido de tal forma que los demás puedan ver esa bendición que hay en tu vida. Que vean la armonía de tu casa, la armonía de tu matrimonio, que vean tus hijos cómo crecen de victoria en victoria, para que puedan ver la paz que reina en tu vida, para que puedan ver la infinita bondad del Señor en ti. Regresemos ahí a Mateo 25. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El siervo del talento, de un talento, no podía comprender que la bendición ya era de él. La escondió y se la regresó. Pero vean lo que realmente quería el Señor. Porque inmediatamente, después de reprenderlo, de ponerle unos 2, 3 cachetadones, le dice en el versículo 28: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El Señor le dio 5 talentos y él lo multiplicó. ¿Y sabes qué hizo? Le dejó los talentos, le dejó la bendición. Le dijo: todo lo que es mío es ahora tuyo. Todo lo que es mío ahora es tuyo. Disfrútalo, es la bondad, es lo que quiero. Incluso por eso Él les dijo a los dos: hey, buen siervo y fiel, has sido poco en lo fiel, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En la NTV dice: ven y celebremos juntos. Ven y celebremos juntos.
porque ahora esa bendición es tuya. Te lo he confiado, multiplícalo, pero ahora es para ti, para que tú lo disfrutes, para que tú puedas ser bondadoso con otros. ¡Wow! 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 Mira, hay que romper con esa mentalidad miserable que a veces tenemos acerca del Señor, porque Él nos quiere bendecir infinitamente, inmutablemente, inherentemente. Hoy se tiene que romper esa mentalidad, eso que no te ha permitido disfrutar la bondad de tu Señor. Esa distorsión, ese velo mágico que tienes ahí, con la que has crecido, esa religiosidad se tiene que romper en el nombre de Jesús. Tiene que salir de tu mente. Tienes que tener una revelación de la bondad del Señor, de su amor eterno, de los beneficios que Él te ha dado durante toda tu vida y que te seguirá dando. Pero se tiene que romper, porque si no, no vas a disfrutar la ola del Espíritu. Te va a arrastrar, te va a llevar, y como el siervo infiel, inútil, perezoso, se va a quedar esperando. Vas a quedar enterrado ahí, tu tesoro se va a quedar ahí. Te vas a quedar mirando nada más como otros multiplican lo que el Señor les ha dado, lo que les ha entregado. Estas lluvias nos anuncian justamente la bondad. Qué bondadoso ha sido con nuestro país, con nuestra nación. Se han beneficiado tantos. Y nosotros que podemos ver lo que está pasando en lo espiritual, dile: Señor, revélame de tu bondad. Rota toda religiosidad en tu espíritu, en tus pensamientos, en tu corazón, que te han hecho ver a un Dios severo, castigador, crítico, que piensas que te va a condenar. En el nombre de Jesús eres libre ahora. Eres libre ahora, de hecho. No más. No más en tu mente, no más en tu corazón. Hay una falta de perdón que de repente está arraigada ahí en tu corazón, porque tienes distorsionada la bondad de Dios. Permite que Él te limpie. Permite que Él te limpie hoy. Permite que Él te abrace. Que su bondad nos envuelva hoy, Señor. Hoy envuélvenos con tu bondad, Dios.
Isaac, ¿podrías cantar esa de Mi vida es un altar? ¿Sí? La que cantaba. Este canto del domingo pasado, Mi vida es un altar, me ha ministrado toda esta semana. Simplemente llegaba y le decía: Señor, mi vida, quiero que mi vida sea un altar y recibir tu bondad, Señor. Y es en el altar, con nuestra vida, en nuestras madrugadas de oración, ahí solamente con Él, cuando podemos entender qué bueno es Él. Y Él me recordaba, yo simplemente cantaba, y Él me recordaba cada uno de sus beneficios. Y podía recordar cómo desde niño, cómo desde joven, aunque no le conocía, tenía sus beneficios. Él fue bondadoso, Él fue tan bueno, hasta que me trajo a sus pies. Hasta que me trajo a sus pies y me pude rendir y pude conocerle. Y después pude conocer otra faceta de su bondad. Y le decía: cuando tú estás, nada es igual. Cuando tú estás, Señor, todo se transforma. Porque puedo disfrutar de tu bondad. Puedo disfrutar y agradecerte por cada uno de tus beneficios. Y sentía como mi alabanza podía subir más, porque podía alabar su bondad, porque le alabo entendiendo que Él es bueno, que Él ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Simplemente tienes que repetir estas palabras junto conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado. Dile ahí donde estás: límpiame de todos mis pecados. Ven, te hago el Señor de mi vida y de mi corazón. Ven, reina en mí, reina en mi espíritu. Te hago mi Señor y yo te recibo. Dile hoy en este día como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Vivir con Él en tu corazón es lo mejor, el mejor regalo que puedes recibir. Muchas felicidades.